Este mensaje es para las personas que se sienten impuras por haberle fallado a Dios. Escucha lo que dice la Biblia al respecto. Pero antes de seguir, te pido por favor que le des me gusta, comentes este video, lo compartas, le des seguir al perfil para que este mensaje llegue a muchas personas. Tú no sabes quién está necesitando escuchar esto. Y escucha hasta el final, por favor. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 7, versículo 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero y estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. En muchas ocasiones queremos agradar a Dios con nuestra conducta y con lo que nos han enseñado en nuestras iglesias. Debemos de entender algo, que Jesucristo murió por amor a nosotros, para darnos vida. Cuando le fallamos a Dios, dice Pablo, que no es porque nosotros queramos hacerlo, sino por el pecado que habita en nuestra carne. Y yo entiendo a las personas que, porque yo me he sentido así muchas veces, le fallamos a Dios, nos sentimos impuros, no queremos acercarnos al Señor porque nos sentimos avergonzados de haberle fallado. Luego de haber cometido un grave error, no queremos acercarnos al Señor porque dice, Dios no me va a recibir, soy un impuro, según lo que nos han enseñado en las doctrinas, en las sanas doctrinas de las iglesias. Pero Pablo dice algo un poco más profundo y diferente. Dice, ya no soy yo el que peca, sino el pecado que habita en mí. Y miren lo que sigue diciendo Pablo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Una cosa es pecar porque realmente andas buscando el pecado, deseas hacerlo, y otra cosa es que peques por la debilidad que hay en tu cuerpo. Y esto es totalmente diferente, y Pablo lo habla al respecto. Pero cuando nosotros nos sentimos mal por haber fallado al Señor, cuando nos sentimos impuros, realmente lo que estamos aceptando es que no somos capaces por nuestras propias fuerzas de poder resistir las tentaciones. Pero lo que el Señor nos dice a través de esto es que ya no es nuestro deseo pecar, sino la debilidad que hay en nuestro cuerpo. Y Jesús dijo en una de sus bienaventuranzas que bienaventurados, o podemos decirle también dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. No estoy diciendo que los pecadores van a pecar libremente, porque de repente sale por ahí un religioso, ¿cómo vas a decir que no hay que pecar? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el pecado que cometemos es por causa de lo que hay en nuestra carne. Pero eso determina y eso hace saber que somos pobres en tomar una decisión propia o dominar en nuestro cuerpo y no somos capaces de dominar nuestro cuerpo adecuadamente para no pecar. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a depender de Dios para que Él nos dé la fortaleza, para que Él nos dé la guianza, para que Él nos ayude a no pecar. Porque en sí el pecado no es tanto que Dios te va a condenar porque pecaste, sino que el pecado te destruye. Y debes de entender esto. Dios no te va a condenar porque pecaste. Dios te va a condenar porque no le ames, porque no le sigas. Por eso te va a condenar Dios. Pero en realidad el pecado lo que va a hacer es autodestruirte. Dice la Biblia que el pecado, la paga del pecado es muerte, pero la paga de Dios es vida. Entonces deben de entender que aquellos que son pobres en espíritu, pero tienen un deseo grande de depender de Dios, tienen un deseo grande de estar en bien con el Señor. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y no porque no dejaron de pecar, sino porque su cuerpo realmente está pecando según el deseo que tiene la carne. Pero en tu mente
está conectada con Dios siempre y por eso te avergüenzas. Mira lo que dice Pablo después. Soy un pobre miserable, Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Y luego dice en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a lo de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Ojo con esto. No estoy diciendo que vas a pecar libremente y no vas a sentir ningún remordimiento porque Dios ya te perdonó. No, dice Pablo, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Buscan pecar, andan buscando el placer del cuerpo, sin importar la desmedida. Y todas estas son personas que andan en el mundo y disfrutando de su pecado tranquilamente, porque su mente está ahí. Pero dice luego Pablo, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Tú pecas por debilidad, no porque tu mente está enfocada en el pecado. Tu mente está enfocada en las cosas de Dios, por eso te avergüenzas. Y esa es una buena señal. Quiere decir que amas al Señor, quieres hacer las cosas bien para Él, pero tu cuerpo a veces te domina. Y es imposible que no vayas a pecar alguna vez en tu vida. Es imposible. Jesús lo dijo, bueno solamente Dios. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Pero si Cristo está, dice, pero si Cristo está en ustedes, Romanos 8:10, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, dice, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Qué quiere decir esto? Vas a fallar muchas veces, pero debes de entender que ya no eres tú realmente, tu mente está enfocada en las cosas de Dios. Y Dios va a perdonarte siempre y cuando tú regreses a Él. Pero para poder evitar caer en estas tentaciones, no porque le fallas a Dios, sino porque el pecado te va a dar muerte, el pecado te va a destruir, el pecado va a darte una mala vida. Y de eso es lo que Dios quiere librarte. Debes de entender que para poder evitar el pecado, porque te destruye, no porque Dios va a condenarte, porque si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si tú ya decidiste poner tu mente en Él, Él va a perdonarte porque sabe que pecas por debilidad, no porque lo estás buscando hacer. Debes de entender que debes estar constante en la oración, constante leyendo la palabra del Señor para que seas fortalecido, para que el Señor te dé fortalezca y puedas vencer las tentaciones de la carne. La única forma de poder vencer las tentaciones de la carne es a través de la oración, lectura de la palabra, que estés siempre en comunicación con Dios y que sigas buscando más de Él, porque tu mente está enfocada en Él. Pero no te avergüences más. Busca al Señor nuevamente. Si fallas, busca al Señor nuevamente.